עושה שלום במרומיו. Shabbat Shalom, querida congregación. Que la bendición del Altísimo descanse sobre esta congregación. Para todos y cada uno de nosotros, bendecimos a la distancia a nuestro More, Yanit Ben Dayan, deseándole que siga el Adón prosperándolo, bendiciéndolo, dándole todas las bendiciones que emana de su corazón y de su mente, de sus pensamientos, que lo sigan bendiciendo al hijo de nuestra hermana Dati, a Paul, que siga bendiciendo a los sobrinos de nuestro More también allá, y también saludos para los amigos que nos ven, nos escuchan a través de este canal de YouTube, para que puedan también ustedes ser bendecidos con la palabra, la Torah, que se va a enseñar hoy. La parashá de este día, de este Shabbat, es la parashá número 12 y tiene por nombre Vayehi. Vayehi. Con B esa. Yehi. Ye de yoyo. Y-E-J-I. Vayehi. Y significa y vivió. Y vivió. Eso significa Vayehi. Y vivió. Esta parashá abarca desde Bereshit, Génesis, capítulo 47, verso 28, Bereshit, capítulo 47, verso 28, hasta Bereshit, capítulo 50, versos 1 al 26. En esta parashá termina el libro de Bereshit. Tenemos en la Haftarah, tenemos la lectura de los profetas Ezequías 37, del 15 al 28, Isaías 49, versos 18 al 22. Ezequías capítulo 37, versos 15 al 28. Isaías capítulo 49, versos 18 al 22. En el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto tenemos Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 2. Hebreos 6, versos 1 al 2. Esta parashá está dividida en 5 partes. Está dividida en 5 partes. La primera comprende a Jacob cuando bendice a Efraín y a Manasés. Lo pronuncio en castellano para aquellos hermanos que recién están aprendiendo el hebreo. Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Génesis, Bereshit 48, del 1 al 20.
La segunda parte comprende a Jacob bendiciendo a sus 11 hijos. La porción está en Génesis 48, (1 al 33). Jacob bendice a sus 11 hijos. Está en Génesis 48, 1 al 33. Jacob bendice a sus 11 hijos. La tercera parte, Joseph, sepulta a Jacob en Macpela, Canaán. Joseph sepulta a Jacob en Macpela, Canaán. Eso está en Génesis 50, versos 1 al 14. La cuarta parte comprende a José, confirmando su perdón a sus hermanos. Joseph confirma su perdón a sus hermanos. Génesis capítulo 50, versos 15 al 21. Génesis capítulo 50, versos 15 al 21. La quinta parte, encontramos la promesa de llevar el cuerpo de Joseph de regreso a Canaán cuando muera. La promesa que hace a sus hermanos para que lleven su cuerpo de regreso a Canaán cuando muera. Esto lo contemplamos en Génesis capítulo 50, versos 22 al 26. Esta porción de la Torá nos muestra los últimos años de la vida de Jacob en Egipto, al cual desciende con unas 70 a 75 personas, de acuerdo no solamente a la Torá, sino de acuerdo al texto masorético y a los rollos del Mar Muerto encontrados en Qumran. Podemos nosotros leer en nuestras Biblias que tal vez más bien el número de 70, pero de acuerdo, repito, con textos ya más reveladores, más informativos, como los rollos del Mar Muerto y el texto masorético, ya sabemos que en realidad bajaron 75 personas. En Egipto vivió 17 años. Cuando llegó y se presentó al faraón tenía 130 años de edad, y ahora al final de sus días tiene 147 años, anhelando con todo su corazón que su cuerpo fuera trasladado a Canaán para reposar con sus padres. Y es interesante que este deseo, este anhelo
se le revela a Joseph, confirmándole su primogenitura. Y de la misma manera en que Abraham hizo juramentar a Eliezer, su mayordomo, Jacob hace que Joseph se juramente ante él. Por favor, vayamos a Bereshit, capítulo 48, versos 1 al 6, y leamos. Bereshit, capítulo 48, versos del 1 al 6. Amén. La gloria se la dé en el nombre de Yahweh. Algún tiempo después le dijeron a Joseph: tu padre está enfermo. Así que tomó consigo a sus dos hijos, Menashe y Efraín. Y cuando le dijeron a Jacob: tu hijo Joseph ha venido a verte, Israel hizo acopio de fuerzas y se sentó en la cama. Y Jacob le dijo a Joseph: el Shaddai, el poderoso omnipotente, se me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me dijo, te haré fecundo y numeroso, te convertiré en una comunidad de pueblos, y asignaré esta tierra a tu linaje venidero como posesión perpetua. Ahora, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Misrayim, antes de que yo viniera a ti, a Misrayim, serán míos, Efraín y Menashe. No serán menos míos que Reubén y Shimón, pero la progenie que te nazca después de ellos será tuya. Ellos quedarán registrados en lugar de sus hermanos en su herencia. Amén. Amén. Vemos que Jacob añade o ingresa a los hijos de Joseph al seno familiar. Es más, los adopta como si fueran sus mismos hijos, sus propios hijos. De ahí que expresa la frase: no serán menos míos que Rubén y Shimón, pero la progenie que te nazca, es decir, otros hijos, después de ellos serán tuyos. Ellos quedarán registrados en lugar de sus hermanos en su herencia. Entonces, si nosotros no leemos y entendemos, podemos estar pensando que Jacob desechó a dos de sus hijos, a Rubén, a Shimón, a Leví, ¿sí?, para ingresarlos a Efraín y a Manashe, pero no es así. Ya vamos viendo. Recordemos que Rubén perdió la primogenitura por su pecado de acostarse con la concubina de Jacob, y Shimón o Simeón fue degradado por la muerte de los hombres de Siquem por causa de Dina. No es que dejaron de ser hijos de Jacob, no, sino que simplemente fueron degradados y apartados, ya no tuvieron la primogenitura ni tuvieron el orden jerárquico, por así decirlo, de hijos, ¿no?, por su nacimiento. En la Edad Media, cuando el vasallo del rey se sometía a su señor y amo, entonces toda su familia, la familia del vasallo, pasaba a ser adoptada por el señor feudal. Miren ustedes, un dato interesante, ¿no? Entonces, en Edad Media, cuando un vasallo iba y se sometía a ese señor feudal, no solamente él, sino que toda su familia pasaba a ser adoptada por el señor feudal o el rey. En hebreo tenemos la palabra yada. Escriban yada. Y de yuca, a de a. Yada.
Yada, que significa conocer o ser conocido. Era una palabra utilizada por los reyes de Israel, ya tal vez ya no por los reyes del medievo, no los reyes gentiles, no. Por los reyes de Israel, esta palabra yada era utilizada a aquellos a quienes él, el rey, conocía y consideraba eran fieles vasallos. Solo los fieles vasallos de los reyes de Israel se les daba ese título de yada. Podría decirse Eliezer ben Dayan, es mi yada, es mi fiel vasallo. Cuando Yahshua sale del agua, otro dato interesante, ¿no? Cuando Yahshua sale del agua después de haber sido sumergido por Jonahán, por Juan el Bautista, por Jonahán el inmersor, como también lo conocemos, desciende sobre Yahshua el Ruach HaKodesh, y el Padre desde los Shammai, desde los cielos, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yahshua en ese momento deja de ser el hijo de Joseph para ser adoptado como hijo de Elohim. José, al adoptar a Yahshua como su hijo, lo asimiló como descendiente de la tribu de Judá y por ende también descendiente del rey David. Entonces, nosotros leemos en las profecías que Yahshua era considerado hijo de David. Y podemos nosotros confundirnos porque sabemos que Yahshua no era hijo de José, no era hijo de Joseph, hijo biológico, ¿no? Entonces, pero en el momento en que ya humanamente hablando y legalmente hablando, Joseph se casa con Miriam, su madre, en ese matrimonio hace que jurídicamente adopte a Yahshua como su hijo, y por ende todos los derechos sucesorios, como decimos los abogados, recayeron en Yahshua. Yahshua es considerado jurídicamente hijo de David, descendiente de David. Entonces, ahora sí podemos entender qué importante es para los judíos, qué importante era para el Medio Oriente, para las naciones del Medio Oriente, la adopción. Entonces, el proceso de adopción era un proceso muy importante porque acogía para sí, la adopción hacía que se convirtiera un hijo que no era biológico en un hijo como que si lo fuera. Por favor, vayamos a Josué 13:29 y leamos Josué, el libro de Josué, para nosotros, el libro de Yahoshua, capítulo 13, versículo 29. Leamos, por favor, ¿quién encontró? Hermana Date, ¿encontró? Bien. Mario sí se fue. Ah, ya. La pastilla, disculpa. No te preocupes. Yo tengo Roberto Novel. Y las letras del libro. 13:29. Lea, ella creo que encontró a la hermana Elenita.
Ya necesito, mamá. Dale. También yo hice heredad a la media tribu de Manasés. Fue para la media tribu de los hijos de Manasés. Como muestra su familia. Amén. Amén. Aquí vemos, amados hermanos, lo que pasó con la tribu de Manasés. Una media tribu quiso aprovechar los frondosos pastizales del río Jardín o río Jordán, y se quedaron hombres, mujeres y niños construyendo y edificando casas y corrales para sus ganados. La otra media tribu fue amonestada por Moisés para que apoye con sus hombres de guerra en la conquista de Canaán. Tiempo después vendrían los asirios y se los llevarían al cautiverio. Y vamos a ver más adelante, ahora tengamos tiempo para saber por qué razón vienen los asirios y se los llevaron a la tribu de Manasés. ¿Es interesante? Bien, regresemos a Génesis 49 del 1 al 18. Génesis 49, 1, 18. Amén. Lea, por favor. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse para decirles lo que les va a suceder en los días finales o venideros. Congréguense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel su padre. Reubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia, mi vigor, superior en rango y superior en honra, inestable como el agua. No superarás más, porque cuando te subiste a la cama de tu padre, trajiste de gracia, a mi lecho se subió. Amén. Ahí esperemos un ratito, hermano. Amén. Bueno, yo quiero que ustedes más tardecito lean, por cuestión de tiempo, este es el pasaje, Génesis 49, 1 al 18. ¿Qué contempla? Contempla las bendiciones de Jacob para todos y cada uno de sus hijos, comenzando por Rubén, el primogénito, que era primogénito, hasta el último. Son 11 hijos que Jacob va a bendecir. Sí, entonces, ¿vale? ¿Por qué no 2? Porque en ese momento no estaba Joseph, así es. Y Joseph iba a tener una bendición especial de aparte. Claro, la bendición era para sus 11 hijos. Así es. Es interesante porque la palabra hebrea que ha sido traducida como venideros es aharit, y significa últimos. O sea, ¿cómo decir? Estos son los ayarit del tiempo. Así es, pero exactamente, para las tribus de Israel. Los últimos días. Sí, entonces nosotros leemos que dicen venideros, ¿verdad? Pero la palabra aharit nos revela que significan últimos, finales. En la bendición de Jacob encontramos mensajes proféticos que revelan el futuro de cada tribu, incluso hasta el momento de la venida del Mesías. Encontramos 3 características en el mensaje de Jacob para cada uno de sus hijos, y eso es lo que yo quería ser más puntual, y vamos anotando, ¿sí? Entonces, la primera característica, Jacob habla en términos proféticos, ¿verdad? Jacob habla en términos proféticos, que lo podemos entender o no podemos entenderla. Para las tribus. Así es, para sus hijos, Para las tribus. que más tarde comprenderían las tribus, sus descendientes. Para la profecía para Israel. Y para las, sí, claro, a través de sus 12 tribus. Entonces tenemos primero característica, la identidad y el carácter de cada tribu. La identidad y el carácter de cada tribu.
Segundo, el desarrollo histórico de cada tribu. Desarrollo histórico. El desarrollo histórico de cada tribu. Tercera característica, los sucesos de los últimos tiempos. Los sucesos de los últimos tiempos. Claro. La primera característica, la identidad y el carácter de cada tribu. Repito, la identidad y el carácter de cada tribu. Segunda característica, para los que no escribieron bien, el desarrollo histórico de cada tribu. La tercera característica, los sucesos de los últimos tiempos. Correcto, muy bien. Rubén y sus descendientes poblaron Francia. ¿Quieres anotar? Si sabías eso, bien. Son franceses. Si no sabías, En la actualidad son. oui, Mesías. Son Sí. Rubén y sus descendientes poblaron Francia. Y como nos narra la historia, Francia ha sido una nación, Son las que nací entonces ahorita. una nación preeminente. Pero hay un remanente de estos descendientes de Rubén allí. Pero ya son las que nací. ¿Una nación qué? Una nación preeminente durante mucho tiempo. Pero antes de la venida del Mesías perderá su posición. Y aquí, hermanos, yo estoy sí, yo he estado viendo la historia de Francia en estos últimos momentos, en la cuestión de gobierno. Sabemos muy bien que Francia en el siglo XVII, siglo XVIII, Francia fue una de las potencias mundiales, por así decirlo, una potencia europea. Francia e Inglaterra rivalizaban. Ahí sale, en esa época viene la famosa Los Cuatro Mosqueteros de Alejandro Dumas, 20 años después. Historia de dos ciudades. El jorobado. No, el jorobado de Notre Dame. Claro, así es. Entonces, esa época, vemos ahí una Francia pujante, una Francia que se desarrolla. Pero antes de la venida del Mashiach, perderá su posición. Lo que vemos en las noticias ¿Qué internacionales, significa perderá su posición? y aquí es que ya viene, La primera característica. Antes de la venida del Mesías, No, la primera característica que está diciendo. la identidad y el carácter de cada tribu. No, este sería el desarrollo histórico. Ya. Entonces, No, los sucesos de los últimos tiempos, perdón. eso perdería. Claro, entonces esto abarca, perdería ser potencia. perdería su prestigio, perdería ser potencia, Para mí perdería... pierde las tres características. Ya, exactamente, puede perder. Y ahora, aquí es donde viene lo histórico. Hace meses, pocos meses, hermanos, salió en las noticias internacionales que Macron tuvo una crisis, Francia mejor dicho, tuvo una crisis de gobierno. El primer ministro de Macron, un ministro que él había puesto, que él le gustaba todo eso, fue destituido. Perdió confianza y Francia Francia está ahorita en un limbo político, un limbo de gobernabilidad. El primer ministro que ahorita está, ni suena ni truena. En estos últimos días hay una denuncia contra Macron. Hay una mujer que dice que Macron se ha casado con una transgénero. Una transgénero. Esa mujer en realidad es un varón. Esa mujer, o mejor dicho, ese varón que se ha disfrazado de mujer artificialmente, en su familia habían dos hijos, la familia, una niña y un varón. Entonces, el varón se ha hecho mujer
y le preguntan dónde está supuestamente el hermano. Y ella dice, mi hermano se fue de vacaciones, salió, y hasta ahora no lo encuentran el hermano, está desaparecido. No, es que ahora el hermano se hizo ella, él se hizo ella. La pregunta es, ¿dónde está la verdadera hija, la verdadera hermana? ¿Sí? Esa es la pregunta del millón. ¿Dónde está? Pero hay esa denuncia. Y hermanos queridos, ahorita está convulsionada Francia con ese escándalo. Están saliendo una denuncia de una chica, de una señorita, que es la que está denunciando todo eso. Que está denunciando todo. Entonces, quizás podemos estar, digo, no, yo no soy profeta ni nada, pero empiezan a surgir cosas bastante interesantes, se van revelando cosas al final de los tiempos, decía la plata, y es verdad. Esta Francia prestigiosa, poderosa, orgullosa, ese Macron que en un momento dijo que iba a apoyar a Ucrania junto con Inglaterra, ha empezado a tambalear su gobierno. Desde las Olimpiadas también para acá todo. Desde las Olimpiadas para acá, porque Francia se ha vuelto satánica, se ha vuelto de todas las cosas horribles. Los transgéneros, publicitando los transgéneros resurgiendo mucho más. Toda esa podedumbre, hermanos, Francia le ha estado encabezando. Y tarde o temprano tiene que venir el juicio de Yahweh. Tarde o temprano. Si desde allí de las Olimpiadas empieza ya ese desprestigio, a mí, yo estoy viendo entonces, ¿qué dice aquí la lectura? Que dice que se desprestigiaría, perdería su posición poco antes de la venida del Mesías. Eso es lo que me ha hecho reflexionar, pensar, y me está haciendo pensar y reflexionar. O sea, hay una señal ahí. Exactamente, gracias, mi Lord. Profética. Hay una señal profética en esto que estamos. A veces estamos viendo mucho Israel. Tiene camino ya. Así es, estamos viendo mucho Israel, las señales proféticas sobre Israel. Pero también a veces nos olvidamos que las naciones de Europa que pertenecieron a Roma, claro, también están. Seguimos. Shimón y Leví vieron mermada su población y repartidas sus tierras a causa de la violencia de sus corazones. Después Leví se arrepintió y fue bendecido con el sacerdocio. Entonces vemos que Leví sí se arrepintió y Yahweh le concedió a esa tribu el sacerdocio. Ahora viene algo interesante. Técnicamente, queridos hermanos, hubo 13 tribus. 13 tribus. Pero aquí la tribu de Leví no cuenta como tribu porque se le dio a esa tribu el sacerdocio. Un sacerdocio. Se le dio a que esta tribu no trabaje, que esta tribu no produzca como las demás tribus de manera normal, sino que fuese mantenida por sus hermanos. Fuese mantenida por sus hermanos por el servicio sacerdotal. Ellos como sacerdotes traían la bendición de Yahweh a Israel, e Israel en obediencia bendecía a los sacerdotes de Yahweh. Ese es el plan de Yahweh. Amén. De Yahudá vendría el Mesías, cuyo cetro y vara no se apartará de él jamás. Aleluya. Jamás. Entonces Yahshua regresa como rey, confirmando con su cetro y su vara de poder, de autoridad. Amén. 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 Zebulón se dedicó a ganar dinero para que su hermano Yisahar pudiera dedicarse al estudio de la Torah. ¿Sí? Entonces,
Sí, el uno ganaba dinero. Niñito, ¿usted va a estudiar la Torah? Ok, muy bien, pues yo lo mantengo. Usted me bendice con sus oraciones, me prospera a mí el trabajo y yo lo bendigo para que usted se dedique solamente al estudio de la Torah. ¿Cuál es el que estudió? Yisahar, o Yisakar como dicen en castellano. Y aquí es interesante, se cumplió esta profecía, la profecía de Jacob para Yisahar, porque sus descendientes fueron grandes estudiosos de la Torá. Produjo 200 líderes para el Sanedrín. Durante todo el tiempo del Mishkan y del templo, antes de la destrucción de los dos templos, más el Mishkan produjo 200 líderes para el Sanedrín. Miren ustedes, Dan tuvo como sus descendientes más representativos. Aquí le voy a anoten porque va a ser pregunta de examen en su debido tiempo. ¿Cómo tuvo como su descendiente más representativo a Sansón? Dan. Sansón vino de la tribu de Dan. Y en hebreo el nombre de Sansón es Shimshon. No Chinchón, ni Chichón tampoco, ni con SH, sí. Las dos es con SH. Shimshon. Shimshon. La letra Shin. SH. S-H-I-M. Shimshon. Parece chino, pero es hebreo. ¿Y qué significa Shimshon? Es el nombre de Sansón en castellano. ¿Qué significa? Shimshon, él fue juez de Israel, uno de los primeros jueces de Israel. La tribu de Gad cruzó el río Jordán junto con sus hermanos para hacer guerra contra los cananeos durante 14 años hasta conquistar toda la tierra. Al volver a su territorio al otro lado del río, siguieron sus propias huellas, es decir, su propia voluntad. Entonces vemos, queridos hermanos, por qué algunas tribus, Manasés, Gad, que también fueron a pelear a Canaán, cruzaron el río Jordán para regresar a establecerse en el otro lado del río. Esas tribus desaparecieron, se las llevaron los asirios cautivas, porque ellos hicieron su propia voluntad. Se deslindaron del culto, se deslindaron de adorar a Yahweh, se deslindaron de Yahweh. Se olvidaron de Yahweh, gracias. En pocas palabras, se olvidaron de Yahweh, Yahweh los olvidó, se olvidó de ellos. ¿Te olvidaste de mí? Una regla perfecta. Entonces, como sabemos, ¿no? Mira, medida por medida. Tú te olvidas de mí. Por eso, hermano, lo que dice el Ruach Kodesh, te olvidas de mí, me olvido de ti. Te apartas de mí, me aparto de ti. No me conoces, no te conoceré. Está clarito, así de simple. Y por eso la enseñanza para reafirmar que lo que fue ayer es hoy, porque Yahweh es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya, amén. La tierra de Asher producirá ricos frutos y muchos olivos. Yo te estoy condensando, hermano, las profecías de Jacob a cada una de las tribus. ¿Qué significaba? ¿Qué quería decir? Génesis 49, ¿no? Claro, Génesis 49 del 1 al 18. La tierra de Asher produciría ricos frutos y muchos olivos. E igualmente la tierra de Naftalí
Y cuidado va usted a decir a esas bolitas de... Sí, pues. Pero por ahí puede tener un tío, una chica. A ver, ¿cómo se llama? Naftalina. La tribu de Naftalina. Ya me acordé por Naftalina. Por Naftalina me acordé que es el nombre de la tribu de Naftalí. Ya tú ya sabes, ¿no? ¿Verdad? Ya, ahí hay un tic, una clave que le estoy dando al que quiera entender. Amén. Entonces, esta tierra de Naftalí también iba a ser productiva. Y por ser muy productiva esta tierra, para Naftalí, a su vez entonces Naftalí tenía suficiente tiempo para estudiar Torah. Para estudiar Torah. Miren. Entonces no todas las tribus también se dedicaron a la producción y después olvídate y acuéstate y ráscate la panza y ya viene la comida. No. Producían, trabajaban y ya cuando era el tiempo de descansar, a estudiar Torah. En cuanto a Benjamín, profetizó que este sería como un lobo rapaz que de mañana devora a su presa y en la tarde reparte despojos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que sus descendientes serían valientes y decididos y que obtendrían despojos, es decir, bienes materiales, ganancias materiales y frutos espirituales. Y entre los representantes de esta tribu vamos a encontrar al juez Ehud, en otras traducciones creo que está Elud o algo así, ¿no? ¿Verdad? El juez Ehud, está el rey Shaul, entre los representantes de la tribu de Benjamín. Otros representantes, Mordejai y Adasha, que nosotros sabemos que son exactamente la reina Esther y su tío Mardoqueo. La reina Esther y su tío Mardoqueo eran descendientes de la tribu de Benjamín. Interesante, ¿verdad? Y el último, el más importante de esta tribu, el Shaliach y Rabí Shaul. El Shaliach, el mensajero, el enviado, el apóstol, Saúl, Pablo de Tarso, también descendiente de la tribu de Benjamín. Ahora bien, anoten esto, hermanos, porque se les tomará la lección la próxima clase. Como ya le hago a mis alumnos. Una risa de esa. Ok. Rubén y sus descendientes poblaron ¿qué país? Francia. Ya, esa ya se la saben. Ya, porque la están repitiendo. Aquí le voy a mandar una lección, un deber. Ya. La lección es, en el deber me van a buscar ustedes, no sé cómo ustedes buscarán. Simeón y Leví, ¿dónde están viviendo? Sus descendientes, ¿dónde habitan ahora actualmente? Ya. Yo busqué, yo no encontré, por eso les mando de... Bueno, no sé, yo no pude, ustedes, no, nada, no. Anoten. Sí, ya saben que poblaron Francia. Ustedes van a investigar Simeón y Leví, dónde están habitando ahora. Ese es el deber que les mando. Ojalá encuentren, porque yo no encontré. Dan y sus descendientes poblaron, anoten, están viviendo en Irlanda y Dinamarca. Dan
está sus descendientes en Irlanda y Dinamarca. Hermanas santitas, ¿no? Los gentiles, los que dicen, ni sabemos dónde están las tribus desperdigadas. Así dicen, ¿verdad? Ni sabemos. ¿Y cómo nosotros sabemos? Ellos son griegos, de religión griega. Anoten, Benjamín y sus descendientes se encuentran poblando Noruega e Islandia. Benjamín, los descendientes de Benjamín se encuentran viviendo en Noruega e Islandia. Y Benjamín como varón tiene que haber sido un varón bien atractivo, ¿no? Porque Noruega e Islandia, porque las mujeres noruegas e islandesas son hermosas. El hijo Zelda y guapo. Por eso la tenía loca. Sí. Yo vine de España. Mis ascendientes son españoles. Zabulón. Holanda y Países Bajos. Holanda, lo que actualmente son los Países Bajos. Holanda. ¿En qué ahora se llama Países Bajos? Hoy se llama Países Bajos. Antes era Holanda. Holanda, Luxemburgo y otro país más, un principado o algo así, ahí adentro. Pero yo recuerdo porque en la novela de los Cuatro Mosqueteros está Luxemburgo como país, como un reino. Pero ahora pertenece a Inglaterra. Ok, seguimos. Manasés. Ajá, aquí se van a caer como yo me caí. Manasés. Manasés está en los Estados Unidos y en la India. En la India. Pero no son muy bien como Repítela de la India, por favor. de la India. Sí, Manasés. Manasés está en Estados Unidos y en la India. Cuando decimos Estados Unidos, no estamos diciendo a los anglosajones. Cuidado, vamos a confundir a los norteamericanos, a los anglosajones. No. ¿De quién está? Exactamente. De los Cheyenne, de los Dakota, de los Sioux, de los Navajo, de eso, todos los nativos auténticos de Norteamérica, los verdaderos dueños y propietarios, exactamente. Y él te decía, no, yo te tengo una noticia interesante que te va a gustar. Entonces, es Manasés, pero en los descendientes que son los nativos norteamericanos. También. Sí, también. Están considerando las 7 mujeres más bellas de Inglaterra. No te puedo creer, yo no me la sabía. Y las hindúes. Claro, las mujeres hindúes. Yo recuerdo una película que se llamaba Joker, que nos fuimos a ver, ¿te acuerdas de Víctor de verdad? ¿No te acuerdas que nos fuimos a ver Joker? La primera película hindú que vino a Ecuador. Sí, me acuerdo, pero hizo de payaso. Yo no comparto que son las mujeres más bellas de la tierra. No, pues. Pero hay muchos que les gusta Piel Canela. Claro, sí, yo tampoco. Piel Canela le gustarán a los que les gusten la canela. A mí no me gusta la canela ni el clavo de olor. Tengo un ojo en la frente. Ya serán las verdaderamente, como ustedes y yo sabemos, allá los hindúes son de casta, clases sociales muy separadas. Entonces, como casta social, yo me imagino que esas mujeres de casta superior, esas serán muy arregladas, estarán muy bien cuidadas. Sí. Un saludo, bienvenido Jorge.
Así es. Que sea para la despedida. Ups, bueno, sí, para la despedida. 15 minutos. Sí, Efraín, anoten, tenemos 15 minutos para concluir. Efraín, 10 minutos. en la Gran Bretaña, ahí contempla Inglaterra, Canadá, parte de Sudáfrica y Australia. Despacio. Efraín, Gran Bretaña. Y que ponga ahí, abra paréntesis. Ahí contempla Inglaterra, Canadá, Australia. Estas naciones forman parte de la Gran Bretaña. Y aparte, Sudáfrica. Parte de Sudáfrica. Es otro lugar. Venga, siéntese. Está con calor, déjalo ahí. Allá. Repito, Inglaterra, Canadá, Australia. Esas tres están dentro de la Gran Bretaña, de lo que le llaman la Commonwealth. Y parte de Sudáfrica, esa es la otra, sí, y parte de Sudáfrica. Que coman bien, dice también. Es Asher o Hacer. En Bélgica y Luxemburgo. Mira, ahí está la nación que estábamos diciendo antes. En Bélgica y Luxemburgo. Pero ya sabemos que hay un belga ahí metido. Claro, invitado. Sí, invitado. Peor que indios. Sí, pero ni invitado siquiera. Peor que indios. Así, ya lo sabemos. Entonces, hacer, hay que hacer con ese muchas cosas para traerlo de las orejas acá a Ecuador. Ya tú ya sabes, tú ya entiendes. La tribu de Isaacar, viven en Finlandia. Se congelan. Allá también donde se congelan hasta los pingüinos. Finlandia. No, allá. Noruega y Finlandia comparten la península. Sí, son los vikingos. La península de Finlandia está dividida en dos partes, Noruega y Finlandia. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Mi profesor de geografía tiene que volver a besarme cuando... Ya. ¿Y Judá? Se nos quedamos. ¿Dónde está Judá? Judá y su descendencia. Pues, hombre, estáis equivocados. Viven en Israel. La tribu de Judá y la tribu de Leví actualmente están viviendo en Israel. Y bueno, es que también la tribu de Judá está dispersa entre todas las demás naciones. La tribu de Judá está dispersa entre todas las demás naciones. No sé usted, pero los rayanas somos de Judá. Sí. La profecía, queridos hermanos, ya vimos entonces que Jacob hizo una profecía para sus hijos, y no Jacob sino Israel. Tenemos que tomar en cuenta Israel, el varón Israel, el profeta en visión espiritual le da la profecía. Pero yo te digo a ti esta tarde, la profecía más importante para nosotros hoy es que Yahweh nos ha adoptado como sus hijos. Aleluya. No somos israelitas espirituales como en otro tiempo se nos hacía creer, especialmente los cristianos. Somos Bené Israel, hijos de Israel. Somos descendientes de Yahudá o de Efraín o de algunas de las tribus dispersas que cuando venga el Mashiach nos identificará plena y totalmente. Cuando venga el Mashiach tenemos en nuestro ADN una promesa por cumplir, restaurando nuestra identidad, nuestro origen, nuestra procedencia, restaurando el pacto, edificando nuestro templo,
levantando un altar, reconocer y respetar los lugares sagrados y los espacios sagrados. Estamos destinados a ser reyes y sacerdotes y a vivir y servir por su reino y a cumplir con todas las leyes de su reino. El rey pronto regresará a reinar. Aleluya. Y te pedirá que rindas cuentas. Te dirá, ¿qué has hecho con las minas? ¿Qué has hecho con los talentos que yo te entregué? Y si te encuentras falto, improductivo o infiel, serás echado, serás expulsado del reino y no serás más hijo, ni rey o sacerdote, y no seréis más benditos, sino malditos. Recuerden, queridos hermanos, para concluir, recuerden que el alma se limpia con el perdón, se hidrata con la oración, se nutre con la palabra, se protege con la fe y se tonifica con el amor. No dejes que se apague el fuego que debe haber en ti para que no te echen a las tinieblas. Shabbat Shalom.